Y lo primero que necesito preguntarte es, bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué estudias? O si ya terminaste, no sé. Pues yo estudio arquitectura y artes. Entonces, digamos que ya estoy a punto de finalizar arquitectura y artes todavía me falta, pero pues ahí estoy dándole. ¿Y te fuiste por la línea de escultura? ¿O todavía no sabes? Pues es muy chistoso porque quiero hacer la línea de escultura, pero hasta ahora he visto muchísimo más pintura. Sí, Un poco porque le tengo respeto a la escultura en cuanto a que hacer arquitectura y escultura se me hace muy pesado. sí, Y quiero escultura porque se me hace una muy buena combinación entre arquitectura y arte. sí. Por todo lo de espacio, ¿no? Te da como otra dimensión, me imagino. Sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué materias has visto? Digamos que de escultura he visto muy poco. Taller básico uno, que de hecho pues el primer ciclo es escultura y el segundo es pintura, pero para la de pintura también resulté haciendo una escultura. Sí, Entonces, sí, también más que clases, creo que me introduje a ella y pues como al mundo del arte también, porque desde la arquitectura como que yo estaba ayudándole a un profesor, a Edgar Guzmán, que él también es arquitecto. Entonces era ayudándole con un proyecto llamado Palincesto, que ya salió, y sí, era hacer esta idea de que la maqueta también puede ser una escultura y que la arquitectura también puede ser arte, cuando se usa como con otros fines ya menos estrictamente utilitarios. Entonces ahí estuve como un año dándole a ese proyecto que salió el año pasado. Entonces como que realmente esos han sido como mis aproximaciones. sí. ¿Y qué proyecto, qué otra materia viste? De escultura no he visto nada más. Solo taller y lo de Edgar, ¿cierto? Sí, sí, ¿Y, exacto. y qué proyecto hiciste como en ese taller básico que te llamó mucho la atención, que disfrutaste de hacer? Digamos que en la primera parte, que fue con Juan Hernán, digamos que cada cosa era muy chistoso porque yo estaba viendo las clases y estaba aprendiendo acerca de arquitectura viendo escultura, pero de una manera totalmente diferente que yo decía como, uff, todo el mundo debería ver esto. Entonces digamos que cada ejercicio se aproximaba de una manera diferente al espacio y como, eh, pues la escultura no es solo un objeto, pero digamos cómo esto afecta a todo lo que está alrededor. Digamos que el proyecto final fue el que más me gustó, que era hacer solo pues tenía eran como dos ejercicios. Entonces el primero era como hacer un objeto en cartón eh, corrugado y luego hacer una estructura con palos de madera, ya que siguiera como una narrativa de este objeto. Ujú. Entonces digamos que yo hice un gran frasco como en cartón corrugado y luego hice una escalera y como uniéndolos como conceptualmente con esta idea de la escalera que esconde cosas, estas escaleras antiguas que escondían cosas ahí como basura y este frasco que jugaba con diferentes tamaños, entonces estaba el frasco enorme y estaba el frasco original, que era uno chiquito, y luego un recorte del frasco. Entonces era un poco el pensar el frasco y la escalera como algo un poco misterioso y así, eso me gustó muchísimo. Eh, También en la segunda parte lo que hice era una pintura, pero yo la hice tridimensional. Entonces ahí es donde también me gusta mucho como esos límites de la escultura y la pintura. Se me hace absurdo. Ujú. Entonces era como un teatrino científico,
que al final terminó siendo un video también. Entonces se tenía como esta caja que pues tenía dos lógicas diferentes. La lógica de la pintura, donde tú puedes controlar la luz y donde tú creas la luz, creas todo, como todas estas afectaciones las controlas tú, y estaba la otra, que era la real, que era como la que, con la que juega la escultura. Entonces era intentar coordinar estas dos lógicas para que los colores se vieran iguales, así le pegara el sol diferente a uno y el otro fuera controlado. Y digamos que esa me gustó muchísimo, porque une dos cosas que me encantan, que es la pintura y la escultura. Entonces, sí. Listo. ¿Y qué te pareció como, o qué fue como algo que durante esta clase que tomaste o durante estas cosas que estás haciendo como a través de la escultura te pareció más difícil? Como que fuera un reto. La verdad es que coordinar estas dos dimensiones fue muy, muy difícil. Fue supremamente difícil porque, claro, tenemos, o sea, no solo es en cuanto a la luz, sino en cuanto a la perspectiva. Entonces, algo que se fuga en perspectiva y que luego continúa, porque la gracia es que el espacio como que se fundiera lo que era bidimensional con lo tridimensional. Entonces, como el coordinar estas dos cosas para que se lograran ver como de una misma lógica fue muy difícil y me demoré como 2 meses intentando, experimentando, y al final uno se da cuenta que las cosas que funcionan muchas veces nos tienen como una lógica que uno pensaría que es. Digamos, ahí tenía un espejo y en mi lógica de pintar bidimensional, el espejo iba a reflejar lo que estaba al frente, pero ya cuando veía cómo ya le iba a tomar una foto, me da cuenta que reflejaba lo que estaba detrás. Y yo decía, ¿esto qué es? Entonces fue como problema, 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 hasta que al final logré hacerlo, pero eso se me hizo muy difícil. Y aparte, siendo que obviamente sí es como algo que te pudo costar en ese momento, pero que ya después te hace pensar como de otra manera y ya no vas a cometer como ese mismo error, sino que ya vas a decir como, bueno, esto no va a funcionar de esta forma, hay que ponerlo de tal forma para que sí me pueda funcionar, ¿no? Sí, sí, total. Eh, pero que igual siempre cambiará. Es que eso también se me hizo bonito, como que para que funcionara tenía que estar en un solo lugar y, ejemplo, la cámara en también un específico ángulo. Entonces, digamos que por más de que uno ya lo haya hecho, yo siento que si vuelvo a empezar uno nuevo, también tendría que volver a empezar de nuevo toda esta lógica. Sí. Bueno, sí, sí, tienes razón, pero ya la piensas más. O sea, ya uno dice, ¿cómo puede que no me funcione este lado? Voy a probar por este. Mm, Sí, sí, es verdad. Y dentro de toda esta experiencia que llevas como viendo cursos de escultura, trabajando con Edgar, también en arquitectura, ¿tienes un referente o cuál fue ese primer artista medio escultórico que tú dijiste como, wow, esto está muy chévere, este es un referente para un siguiente trabajo o una obra que tú digas como, esto me impactó mucho cuando lo vi y quise como averiguar más, es como empezar a buscar sobre este tipo de cosas? Digamos que no siento que haya sido como uno, sino como poquito a poquito dándome cuenta. Entonces, digamos, en arquitectura se ve mucho a Richard Serra, por ejemplo, y sus esculturas de metal. Y ahí uno queda como, digamos, yo con esas incluso las vimos como en primer semestre y yo casi que me enganché un poco a la arquitectura por la escultura, es muy extraño, como que yo pensaba en todos esos espacios que terminan siendo como escultóricos. Entonces, digamos que esa podría ser una primera aproximación. Y luego también empecé a ver como land art, que digamos con Robert Smithson, que se me hace absurdo. Entonces,
como que, digamos, con el land art me acerqué un poquito más, porque también siento que está esa inserción en el espacio y que te hace repensar todo, que igual está ya ahí, como que son materiales naturales y solo intervenidos, como que ya cambian todo este mundo. Entonces, digamos que eso también se me hizo absurdo. Digamos, también está como de, pues, Oscar Muñoz, como, sí, No. sí, que también es como que, pues, por lo menos a mí me llega más porque nos habla de memoria, de esto. Entonces, como que poquito a poquito, como me fui acercando, digamos que Olafur, es que sí, yo soy malísima pronunciando, pero el Olafur Eliasson pues, también es otro gran referente que es que cambia la realidad, digamos, yo nunca había visto eso de quitar el color de la realidad, o sea, y se me hace absurdo porque pues eso es como instalación, pero a la vez llega a ser como, pues solo el que sea un espacio, como que ya lo hace como parte de la escultura, ¿no? No sé, como que siento que los límites igual no son tan claros como pues todo. Sí, no, grandes referentes. Muy bien, muy bien. Son excelentes. Sí, sí. Sí. ¿Has trabajado en algo de escultura durante esta pandemia? Pues de hecho, esta pintura que te digo, esa la hice en pandemia. Sí, La hice en pandemia y siento que me salvó la primera parte de la pandemia, que fue la más dura, porque fue el primer choque de esta realidad. Y siento que gracias a la pandemia es que pude hacerla, porque gracias a la pandemia es que tenía este espacio fijo y que duró en mi habitación como los 2 meses ahí quietita. Y gracias a la pandemia, pues al estar todo el tiempo en la casa es que pude haber hecho eso. Creo que si no, no lo hubiera logrado de pronto. sí. ¿Y crees que es fácil, difícil trabajar como estos medios durante una pandemia, trabajarlo en casa, o por qué la gente debería trabajar este tipo de cosas como en su espacio personal? Ok, yo creo que depende del proyecto, porque lo que te digo, este proyecto, el del teatrino, pues es supremamente fácil hacerlo, pues fácil, me costó mucho, pero hacerlo en casa, y que siempre estás pensando ahí en eso y está como que lo insertas a tu espacio, al lugar donde duermes, está ahí siempre, se queda ahí, pero ya, digamos, cosas más grandes, si se tiene la limitante del espacio, porque pues, claro, digamos, yo vivo en un apartamento pequeño, entonces se me hace muy difícil, pero sí siento que en general, más que la escultura, como que el arte salva un montón ante el encierro y ante la pandemia y ante todo. Entonces, sea lo que sea arte, pues sea escultura, pintura, fotografía, como que el hecho de que se esté en pandemia no quiere decir que se deba dejar de un lado, al contrario, ¿no? Sí. Porque es difícil, hay gente que, bueno, sí, no tiene espacio, no tiene dónde hacer como sus proyectos, entonces sí, termina siendo como yo no extraño un montón el taller, los espacios y que los proyectos que a veces se piensan como la primera idea se van reduciendo por la falta de eso, como de poder ir a un taller, trabajar en una mesa con espacio, trabajar con máquinas, cortes, entonces termina siendo mucho más difícil o cambia totalmente y se adapta al espacio personal, como que ya se vive. Aun- sí, tienes razón. Aunque digamos respecto a eso he visto cosas supremamente interesantes. Eh, digamos, estaba haciendo el semestre pasado como monitora de primer semestre de
de arquitectura y hicimos, el primer ejercicio prácticamente es escultura. Entonces, era coger todos los elementos de la casa que se tenían a la mano y crear como pues sí, una escultura y luego destruirla, como para ver el material. Entonces, digamos que en ese aspecto está muy ligado con lo que acabas de decir, y es que uno empieza a ver las cosas cotidianas con otros ojos. Entonces, no tienes que ir al taller con materiales como recién comprados o cosas así para hacer como algo interesante, sino que se cambia la perspectiva y la mirada con respecto a lo que ya se tiene. Entonces, digamos, había gente que cogió latas de gaseosas y las apiló un montonón, o solo discos o sillas, entonces como cosas así también. O digamos, un amigo que es artista llegó y cogió el suelo y lo intervino, el suelo de su sala. Y ya ahí creó como una especie de pintura, escultura, y yo creo que se pueden hacer esas cosas y son muy válidas y incluso te ayudan a ver con otros ojos lo que está ahí siempre. Sí, bueno, muy chévere. Ya, porque esas eran como mis preguntas, que no eran muchas, pero sí nos da como material, porque la idea es como hacer unos videos cortos donde se muestre eh, como esas experiencias que tienen estudiantes, profesores y egresados sobre escultura. Ok. Entonces nos sirve un montón. De hecho, te quería preguntar, ¿cómo llegaste